Johan Edison, muchas gracias. Ok, Juan David, a todos, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Igual, Ashley. Gracias, Jimmer. Muy bien, hasta el momento pues habemos 12 personas, muy bien. En un momento les voy a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Llegó Cristian. Bueno, ok, chicos, vamos a compartir entonces la pantalla. Me dice que tengo un error. ¿Sabes qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver por qué no me deja compartir pantalla el día de hoy. Perdón, ¿ya me están viendo? Sí, profe. Ok, ok, muchas gracias, chicos. Bueno, chicos, como ustedes ya saben, pues mi nombre es Fran Jairo Castillo Padilla, ¿no?
soy pues ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería del software y sistemas informáticos de la Universidad UNIR de La Rioja, España. Voy a colocarles algunos de mis correos aquí, en donde ustedes me pueden, digamos, hacer preguntas de algunas dudas que ustedes tengan. Castillo.p arroba minuto.co. Bueno, ese es un correo, ¿listo? El correo se los dejo ahí, a través de ese me pueden preguntar, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar pues con esta parte del segundo corte. Estamos en la semana 7. Yo sé que ustedes están viendo la parte de autómatas finitos, toda esta parte. Y pues hoy quería pues como hacer una introducción a lo que es ya la teoría computacional, porque a través de ella nosotros podemos desarrollar nuestra lógica de pensamiento, ¿no? Si nosotros somos ingenieros de sistemas, sabemos que el fuerte para nosotros va a ser el desarrollo de software, ¿cierto? Pero para ello tenemos que tener unas bases muy sólidas, una fundamentación matemática, una fundamentación a nivel de lógica de programación, ¿sí? Y pues eso, ¿cómo lo alcanzamos? Pues haciendo muchos ejercicios, practicando. Esta asignatura es muy importante porque a través de ella nosotros vamos a poder entender el funcionamiento de un sistema computacional, ¿cierto? La lógica que tiene, digamos, las aplicaciones de software, los diferentes mecanismos que utilizamos. Yo ya sé que ustedes han visto la parte de tratamientos de cadenas y todo este tipo de cosas. Y pues hay muchas cosas interesantes en este curso, las máquinas de Turing y todo este tipo de digamos, mecanismos de la programación que les van a facilitar después a ustedes enfrentarse, por ejemplo, a un lenguaje de programación. Recordar que pues, los lenguajes de programación están divididos en categorías, ¿cierto? Y pues si nosotros aprendemos bien estas temáticas, yo sé que nosotros vamos a empezar a entender un poco más lo que es la lógica del programador, ¿cierto? Hay algunos libros que el día de hoy pues les he descargado. Hay un libro muy bueno que se llama Matemáticas para Programadores, ¿sí? Y que es bueno que ustedes pues descarguen estos libros de internet que son gratuitos también. Por lo general pues vienen en un formato PDF y pues lo podemos utilizar para, digamos, afianzar aún más nuestros conocimientos. Recordar que pues para que tú seas un programador pues no es que tú tengas que ser un experto, digamos, en la parte de las matemáticas, de la física. Pues si lo soy, pues mucho mejor. Pero inclusive hay universidades en donde la ingeniería la enfocan a unas matemáticas especialmente diseñadas para lo que es la parte de los programadores. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos estas asignaturas? Pues primero habiendo tenido una formación en el área de ciencias básicas, que pues les ayuda a ustedes a desarrollar esa lógica de pensamiento, ¿no? Entonces, pues el objetivo del curso es capacitar al estudiante para que pueda desarrollar un buen nivel de lógica de programación mediante algoritmos de programación y sistemas autómatas
para que puedan entender el funcionamiento de los diferentes mecanismos de la programación utilizados por los lenguajes de programación de la actualidad. Entonces, casi siempre que tú miras en un libro de teoría computacional, vas a encontrar algo muy importante que es la teoría de conjuntos, ¿no? Y dicha teoría de conjuntos pues tiene muchos campos de aplicación, que pues al final hablaremos un poco de ello, para qué se aplica en la ciencia. La ciencia de la computación pues tiene muchas aplicabilidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este lado. Ustedes están viendo esta parte de los autómatas y pues allí ustedes han manejado cadenas, ¿cierto? Y pues las cadenas, estas cadenas de caracteres que pueden ser binarias. Cuando hablo de binario, pues ustedes saben que son unos y ceros y todo ese tipo de cosas. Allí estamos manejando conjuntos también, ¿sí? Si tú estás haciendo, digamos, esa parte, un autómata para tratamiento estructurado de cadenas, pues allí estás manejando conjuntos de caracteres, entendiendo que un carácter, pues en la máquina es un símbolo, ¿cierto? Y que, por ejemplo, los caracteres del alfabeto, pues es una simbología, ¿cierto? El alfabeto nuestro pues tiene vocales y tiene consonantes, y pues eso es un conjunto, ¿cierto? Que es lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿de dónde nace toda esta lógica que nosotros estamos aplicando? Pues nace de toda esta conceptualización, ¿ya? Entonces partamos, por ejemplo, que un conjunto es una colección de objetos, ¿cierto? Según este autor, Kelly, en 1995, pues nos aporta esta gran definición. Y podemos tomar aquí ejemplos de conjuntos, un conjunto de monedas, ¿cierto? Digamos las monedas de los países, el peso, el dólar, los centavos, los peniques. Todo este tipo de elementos del mundo real pues constituyen un conjunto, ¿cierto? Podemos tomar otro ejemplo, el conjunto de mujeres que hay en el planeta, ¿cierto? Conjunto de canicas, todos saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Conjunto de personas, entonces aquí incluimos tanto el sexo masculino como el sexo femenino, ¿sí? Y pues esto es un análisis que viene de miles de años atrás, desde la época de los egipcios, digamos. Ellos ya tenían muy claro, los árabes, todos ellos tenían muy claro estas nociones, ¿listo? Bueno, aquí tenemos algunas definiciones muy importantes. De la teoría, y es que nos dice que a cada objeto que forma parte de estos conjuntos se les llama elemento o miembro del conjunto. Igual, pues, estos términos que estamos utilizando los estoy tomando este autor Kelly, en 1995, pues, nos dejó esta definición. Yo sé que esta parte es muy sencilla de comprender porque también la hemos visto en el colegio, ¿sí? Hemos visto algunas nociones acerca de lo que es esto. Y la ciencia de la computación se basa mucho en esta teoría. Igual, hay muchas teorías más en la parte de la ciencia de la computación, como la teoría de juegos, ¿cierto? Es otra teoría muy importante. La teoría cuántica es muy importante. Hoy en día tenemos la computación a nivel cuántico también. Y como ustedes pueden ver, los científicos hacen uso de cuanta teoría
les pueda, digamos, dar un soporte científico. Y a nivel computacional, estas personas que han sido los lógicos nos han dejado estas teorías y sobre ellas se ha forjado, digamos, una arquitectura de pensamiento, ¿ya? Partamos, digamos, de un elemento llamado Laura. Entonces, Laura es un elemento que pertenece al conjunto de mujeres y la notación para representar esta sentencia es, por ejemplo, Laura, una letra E, y mujeres. Todos sabemos que esto significa Laura pertenece al conjunto de mujeres, ¿cierto? Este es el elemento y este es el conjunto. Y el símbolo E, pues significa la relación de pertenencia, ¿cierto? De este elemento a este contenedor, pues que es un conjunto. Para decir, por ejemplo, o para tomar otro ejemplo, digamos, para decir que un centavo pertenece al conjunto de monedas M, la notación sería la siguiente. Entonces colocamos C pertenece al conjunto M, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces continuemos. En el caso de que Laura no pertenezca al conjunto de mujeres, ¿cuál sería aquella notación o simbología? O sea, nosotros utilizamos en ingeniería símbolos, notaciones, nomenclaturas, todo este tipo de cosas, ¿sí? Porque nosotros somos muy organizados, muy metódicos o muy sistemáticos, ¿ya? Y pues para ello, digamos, si quiero expresar una relación de no pertenencia entre un elemento y un conjunto, entonces yo coloco Laura, por ejemplo, la letra E con una barra, y este símbolo pues significa que no pertenece, ¿no? Decimos Laura no pertenece al conjunto de mujeres, y de esta manera pues tendríamos la notación cuando un elemento no hace parte de este elemento contenedor que es el conjunto mujeres. Bueno, chicos, ahora dice, si un conjunto N contiene varios elementos y sus elementos son los siguientes, las vocales de nuestro alfabeto A, E, I, O, U, en su notación usamos corchetes, ¿cierto? Para representar ese conjunto. Entonces, ¿cómo se representa eso? Pues simplemente colocamos N, que es nuestro conjunto, el signo igual, y los corchetes lo utilizamos para representar entonces esos elementos que hacen parte de ese universo. Entonces, esta será la representación según Kelly en 1995. ¿Sí? Lo anterior que tenemos en la parte superior lo podemos representar con otra notación alternativa. O sea que tener lo que tenemos aquí n igual a E, I, O, U es lo mismo que decir n es igual a B, dos puntos, B es una vocal. ¿Sí? Esta notación es semejante a la que tenemos arriba, hace lo mismo. ¿Cómo se lee? Entonces, decimos, donde n equivale al conjunto de toda B, tal que B es una vocal. Es decir, si B es una vocal, el conjunto de todas las vocales es igual a n. ¿Sí? Entonces, repito cómo se lee.
sea, tener esto es lo mismo que tener esto, es una notación, ¿ya? Notaciones de conjunto, estamos viendo. Entonces decimos, n equivale al conjunto de todas las b, tal que b es una vocal, o sea que la letra b representa de manera genérica cada una de las vocales del alfabeto, ¿listo? Pero resulta que tenemos una tercera notación. Aquí tenemos la notación 1 para representar el conjunto de las vocales, la notación 2 para representar el mismo conjunto de vocales, y la notación 3 sería esta. Con una barra, ¿cierto? Entonces, n igual a v, tal que v es una vocal, donde la notación b barra se leería como el conjunto de todas las b tales que b es una vocal. Vuelvo y repito. ¿Cómo se lee con esta notación? Decimos n es igual al conjunto de todas las b tales que b es una vocal, o tal que b es una vocal. ¿Listo? Entonces, aquí estamos utilizando tres notaciones, ¿ya? La convencional, que es la más fácil de manejar para nosotros. Esta ya es un poco más elaborada. Y tenemos la tercera notación, las tres son equivalentes, ¿ya? Y pues tenemos aquí otro ejemplo, ¿ya? Decimos el conjunto B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre llaves, ¿no? Los conjuntos, los elementos se representan entre corchetes. Entonces son el conjunto de números entre 1 y 8. Pero también hay una notación alternativa para esto, ¿sí? Lo podemos representar así o lo podemos representar de esta manera. Entonces, la segunda manera de representar este conjunto sería diciendo que B equivale al conjunto de las X, tales que X pertenece al conjunto C, y las condiciones serían que X tiene que ser mayor que 0 y X menor que 9, ¿cierto? A ver, la variable X, ¿qué está representando? La variable X representa cada uno de los elementos que hacen parte del conjunto, ¿sí? Por eso decimos el conjunto de todas las X, tales que X pertenecen al conjunto, en donde X tiene que ser mayor que 0 y X tiene que ser menor que 9. Claro que es cierto, porque 1 es mayor que 0 y 8, que es el número de mayor tamaño, es menor que 9. Por lo tanto, esta condición o expresión que tenemos aquí se cumple, ¿ya? Ahora, una tercera forma de representar este conjunto, esto es como una notación genérica. Estas dos de abajo son notaciones genéricas para representar lo que tenemos arriba. La notación que tenemos arriba es una notación más específica, ¿sí? Entonces aquí nosotros colocamos de la siguiente manera. Decimos, B equivale a el conjunto de todas las X que pertenecen al conjunto donde X sea mayor que 0 y X sea menor que 9, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya notaciones generales y una notación específica para representar lo mismo. Y vemos que las condiciones se cumplen, ¿sí? Porque los números van de 1 a 8, están dentro de este intervalo, dentro de este rango que tenemos aquí, ¿cierto? Igual, esta es una sintaxis, cualquiera de las dos que tú uses te van a servir, ¿listo? Bueno, ahora vamos a mirar este concepto de lo que es el conjunto vacío. Cuando nosotros hablamos de un conjunto vacío, pues estamos hablando de un conjunto que es nulo o que en su interior
hay, digamos, inexistencia de elementos, o sea, que no hay elementos presentes dentro del conjunto. ¿Cómo se representa? ¿Cuál es su notación? Colocamos unos corchetes vacíos, ¿no? Porque se supone que este conjunto A, por ejemplo, no contiene elemento alguno, ¿cierto? Y su símbolo, el símbolo del conjunto vacío es la letra griega phi, ¿cierto? Es el símbolo del conjunto vacío. Sabemos que los conjuntos se clasifican en finitos e infinitos, ¿no? Entonces, bueno, para lo que son los conjuntos finitos, pues tenemos dos reglas. La primera de ellas, si A es un conjunto, debe ser igual al conjunto vacío, en cuyo caso su cardinalidad es 0. A ver, ¿qué es la cardinalidad en la parte de los conjuntos? Pues es la cantidad de elementos que pueda tener ese conjunto, ¿ya? Si el conjunto está vacío, pues su cardinalidad es 0. Pero si el conjunto tiene, por ejemplo, 7 elementos, entonces ese conjunto tiene cardinalidad 7, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si el conjunto es infinito, si sus elementos son incontables? Pues entonces su cardinalidad es indefinida, ¿cierto? Porque no se pueden, digamos, contar la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Eso pasa en los conjuntos finitos, ¿sí? Pero para conjuntos finitos nos dicen, bueno, como mínimo tiene que tener una cardinalidad 0. Y la segunda regla, pues sería que el elemento, o sea, para conjunto finito, la primera regla es que tenga como mínimo 0 elementos, ¿cierto? Y la segunda regla es que tenga una cardinalidad conocida. Por lo tanto, nosotros decimos que tendrá un número determinado de elementos, ¿sí? Si es una cantidad X conocida, entonces su cardinalidad iría desde 0 hasta X, que es un valor constante que nosotros conocemos. Eso para conjunto finito, ¿no? Ahora, ¿cuál es la notación para representar, digamos, esa cardinalidad del conjunto A? Entonces colocamos doble barra, ¿no? Aquí colocamos doble barra de apertura, el nombre, la letra del conjunto, o el nombre del conjunto, y luego la doble barra de cierre. Este símbolo representa la cardinalidad, ¿listo? Del conjunto, ¿ya? Entonces estamos hablando de lo que es finito, ¿cierto? De lo que es determinable. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Dice, pero existen conjuntos en los que no es posible listar todos sus elementos, ¿sí? Es el caso de los conjuntos infinitos, ¿cierto? En este caso, ¿cómo sería la representación de los números enteros positivos? Sabemos que los enteros positivos van desde 0 hasta más infinito, ¿cierto? Entonces, la notación sería de esta manera. Colocamos el conjunto n equivale a 0, 1, 2, 3, hasta más infinito. Como digamos, está tomando el extremo derecho, el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, arranca desde 0, pero no sabemos a dónde va a terminar. Por lo tanto, es incontable la cantidad de elementos. Es imposible listar todos los elementos que contiene el conjunto de los enteros positivos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos
que en los conjuntos se aplica la ley conmutativa, ¿no? De la multiplicación. Ustedes se acuerdan de un postulado que dice: el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Lo mismo es aplicable a los conjuntos. Y tenemos aquí unos ejemplos, los cuales nos plantean. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien activó el micrófono? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo era la notación cuando son incontables? O sea, infinitos. Acá, mira. Estamos hablando de los enteros positivos, pues, y tendría que escribir números infinitamente en el extremo derecho, y para ello entonces colocamos 3 puntos suspensivos, coma, 3 puntos suspensivos. ¿Ya? Profe, y en la cardinalidad, ¿qué se pondría? Puedes poner el símbolo indeterminado, el símbolo infinito. ¿Y sabes Ah, ok. cuál es, no? Símbolo de alfa, ¿no? Ok. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos, pues, dos conjuntos, ¿cierto? En los cuales queremos demostrar la ley conmutativa, que se aplica en la multiplicación, que no importa cómo estén, digamos, los operandos en una multiplicación, no importa cómo estén los números organizados, el resultado siempre va a ser el mismo, no importa el orden. Eso pasa en esta operación aritmética, ¿no? Y lo mismo es aplicable aquí a la lógica de los conjuntos. Entonces aquí nosotros, digamos, tenemos un conjunto A y dentro de él pues, están las primeras 5 letras del alfabeto. Tenemos A, B, C, D y E. Y tenemos que el conjunto B, a pesar de que tenga las mismas 5 letras desorganizadas, porque aquí están las mismas, pero están en otro orden. Primero está la C, después la E, la B, la A, la D. Y vemos aquí que si se aplica la ley conmutativa, es indiferente que los elementos estén en un orden diferente, ¿no? De todas maneras, A seguirá siendo igual a B, así los elementos estén en otro orden. Eso es la ley conmutativa, ¿ya? Y pues también tenemos el conjunto C, que está compuesto ya por los primeros 4 números del conjunto de los números enteros positivos. Tenemos elementos 0, 1, 2, 3, y el conjunto D, entonces tenemos 3, 2, 1, 0, pero siguen siendo los mismos elementos. Entonces, en esta teoría, C sigue siendo igual a D, aplicando ley conmutativa, no cambia, ¿ya? Entonces aquí vemos en la gráfica que el conjunto A tiene los elementos muy bien organizaditos, y que el conjunto B los desorganizó, pero eso no implica que por ello, pues, sean diferentes, ¿no? Bueno, que en los conjuntos hay otras leyes, ¿no? Digamos lo que es la ley inyectiva, la ley biyectiva, y todo este tipo de cosas también se aplican, ¿ya? Pero bueno, entonces, aquí estamos pues haciendo la parte introductoria, porque así estemos trabajando autómatas con cadenas y todo ese tipo de cosas. Eso deriva de lo que es nuestra teoría de conjuntos, ¿ya? Y por eso, pues, me parece importante hablar un poco de ello, reforzar esta parte, porque ustedes tienen que saber de dónde salen las cosas, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de las cosas que estamos aprendiendo? Bueno, en cuanto a la manipulación de los conjuntos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay cosas que nos pueden confundir a simple vista, y pues tenemos que ser muy analíticos, porque a veces pues esto tiende a confundir. Entonces, por decir algo, aquí tenemos el conjunto M,
Y tenemos que M es igual a, tenemos doble corchete A, B, etiqueta de doble corchete de cierre, y tenemos el conjunto N, que pues, posee también elemento A y elemento B. Pues esto no es lo mismo, esto no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque miren que acá hay una notación diferente a esta, la notación de M no es lo mismo que la de N, ¿ya? En el conjunto M solo tenemos un elemento, pero en el conjunto N tenemos dos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. De pronto, pues ahí ustedes dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque no, yo veo dos elementos en esa línea, yo veo que M tiene dos y N tiene dos. No, pues no es así, porque resulta que este elemento es un par ordenado. ¿Sí? Cada elemento del conjunto M es un par ordenado, mientras que aquí no tenemos pares ordenados, tenemos elementos individuales. ¿Ya? Y pues eso, digamos, a ver, para que ya lo entiendas más fácil, abramos un bloc de notas y extendamos el conjunto. Vamos a extender el conjunto M para que ustedes puedan ver más rápidamente la diferencia. Entonces voy a mostrarles a ustedes por qué es diferente. Entonces, aquí tengo el elemento A, B, es un par ordenado, ¿sí? Aquí yo tendría el elemento C, D, todo separado por comas, ¿no? Elemento E, F, y pues ahí tendría yo tres elementos, tres pares ordenados, ¿cierto? Son tres pares ordenados. Entonces aquí decimos el conjunto N estaría compuesto por A, B, C, D, E, F. Entonces esto quiere decir que el elemento N, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 6 elementos. Son 6 elementos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está claro, chicos, la diferencia. Sí, profe, claro. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, eso hace parte, digamos, de nuestro nivel de razonamiento, de poder analizar las diferencias que pueda tener una notación con respecto a otra. Entonces, por eso hay algo que nos dice que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y que pues debemos de tener cuidado también con los conjuntos porque pasa mucho esto, ¿ya? Dice pues que en realidad son diferentes. ¿Y cómo representamos esa diferencia? Aquí tenemos esta notación. Aquí decimos que el conjunto M, que está constituido por el par ordenado A, B, es diferente. Este símbolo en programación significa diferente a o diferente de. Aquí les he puesto que es diferente, ¿sí? O sea, que este elemento es diferente, este conjunto es diferente al conjunto N que está constituido por los dos elementos individuales A, B. Esta es una notación que nos explica eso. Bueno, chicos, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos el conjunto A, que está compuesto por los elementos 1, 2, 3, y el conjunto B, que está compuesto por los elementos del número 0 hasta el número 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En donde A es su conjunto de B, y bueno, digamos, ese concepto de que un conjunto esté contenido dentro de otro, ¿a qué se debe?
Pues a que el conjunto A pues tiene el elemento 1, 2, 3, pero podemos ver que en el conjunto B también están presentes estos tres elementos, ¿sí? Permítanme, yo activo aquí una herramienta. A ver, estamos aquí. Aquí tenemos estos tres elementos, perdón. Creo que esta no es la herramienta. No está marcando, creo que lo hace solamente allí. Herramienta línea. Bueno, chicos, entonces acá pues tengo que estos tres elementos, 1, 2, 3, también están presentes aquí, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, que haya pues esa relación de continencia, ¿no? Por eso tenemos una notación que nos explica esto. Esa notación dice A subconjunto de B. Este símbolo de la C con una rayita abajo es su conjunto y ustedes pues ya lo conocen, ustedes lo han visto. Entonces, este conjunto está contenido dentro de el superconjunto B, ¿cierto? Bueno. Profe, ¿N no podría ser subconjunto de M? No, ¿verdad? N subconjunto de M. Bueno, lo que pasa es que depende desde el punto de vista como tú lo mires, ¿no? Porque digamos aquí le están dando tratamiento de elemento individual. Pero si tú lo miras como pareja ordenada, podría ser más bien un subconjunto, pero no quiere decir que sean iguales, ¿ya?
Ah, listo, profe. Bueno, teoría de conjuntos. Bueno, entre los elementos del conjunto A, bueno, hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que, digamos, sucede que el conjunto vacío, ustedes lo conocen ya, lo hemos mencionado, pero todos los conjuntos en sí siempre van a contener el conjunto vacío, ¿ya? Eso es una propiedad que hay ahí en los conjuntos, ¿ya? ¿Cómo se dice digamos, en el ejemplo anterior, era el conjunto, nuestro conjunto A, que tenía los elementos 1, 2, 3, perdón, sí, el conjunto A es este que está interiorizado, ¿sí? Dentro de él está el conjunto vacío. ¿Y cómo se representa? Pues se representa con la letra Φ. Φ es su conjunto de A, pero a la vez, como el conjunto A está contenido entre el conjunto B, de manera transitiva, el conjunto vacío está contenido también dentro del superconjunto B, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo expresamos? Decimos Φ es su conjunto de B, ¿ya? Y esto pues nos va a servir mucho cuando estemos trabajando con la parte de cadenas, ¿cierto? Porque tenemos que hacer algunas simulaciones con JFlag y todo este tipo de cosas para explicar, digamos, lo que es una máquina de transición de estados y todo ese tipo de cosas que pues es común de nuestros sistemas autómatas, ¿no? Y van a ver que una cadena está compuesta por una secuencia de caracteres y que eso es un conjunto. Y que cuando tú extraes una subcadena de un conjunto, pues esa subcadena pues también es un subconjunto, ¿ya? Ok. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Las operaciones entre conjuntos. Entonces tenemos aquí la unión. La unión la representamos con una U, ¿cierto? ¿Qué es la unión? La unión es aquella que concentra los elementos de dos o más conjuntos en un solo conjunto, ¿sí? Aquí tenemos pues una representación gráfica, ¿sí? Y pues tenemos que el conjunto A es igual a A, BC, que posee 3 elementos, y el conjunto B posee otros 3 elementos, que son E, F y G. Y pues, ¿cómo representar, digamos, cómo representamos la unión entre esos dos conjuntos? Entonces, la unión estaría dada por lo siguiente. La unión, para nuestro caso, estaría dada por, digamos, la notación A unión B es igual a ABC, que provienen del conjunto A, más los elementos de B, que serían EFG, que ustedes observan aquí, ¿sí? En esta parte. Eso es A unión B. Y si tú lo miras aquí, digamos, en la notación gráfica, tienes el conjunto A, el conjunto B, y al unirlos, pues vas a obtener un conjunto mucho más grande con los 3 elementos de A más los 3 elementos de B, ¿sí? Bueno, entonces ahí está representado, pero hay otra notación que es más genérica,
en la cual no se especifican los elementos de la unión, sino que se expresa con una expresión como la que ustedes ven acá. A unión B es igual al conjunto de todas las X, tales que X pertenece a A y pertenece a B. Esa es la manera de leer esta expresión. Esto es equivalente a esto que tú tienes aquí arriba, ¿ya? La notación superior, esta que estoy señalando, te permite mostrar los elementos internos. Y esta es una notación que, aunque significa lo mismo, pues me está mostrando de forma general cómo se comporta este conjunto. ¿Listo? Bien, chicos, entonces, ¿por qué no volvió a funcionar esto? A ver. Bueno, listo. Entonces, bueno, sigamos. Aquí, digamos, tenemos la intersección. La intersección está dada por la existencia de elementos comunes entre ellos, ¿sí? O sea, los elementos que sean comunes entre ambos conjuntos nos darían la intersección, ¿cierto? Que intersecta, ¿cierto? Que convergen. Entonces, bueno, tenemos el elemento A. El elemento A es A, B, C, D, E, F. El elemento B está compuesto por E, F, G, H y J, K. Gráficamente, aquí tenemos el conjunto A con estos elementos, conjunto B con estos elementos, y la intersección de A entre A y B, pues sería este símbolo que tenemos acá, y la intersección sería esta, ¿no? Y allí pues encerramos los elementos que sean comunes para ambos conjuntos. Los únicos que son comunes son E y F. E y F. Por lo tanto, aquí mostramos la intersección, ¿no? Así que, pues, la notación que nos permite, digamos, ver específicamente cada uno de los elementos, pues, la que tenemos acá. A intersección B será igual a E, F, que es lo que está acá. Y la otra notación general sería esta. Decimos A intersección B es igual al conjunto de todos los X, tales que X, que pertenecen a A y que pertenezcan a B. ¿Ya? Esa es nuestra intersección. Bueno. Bueno, dice teoría de conjuntos, operaciones entre conjuntos, dice complemento, dice, está representado por el símbolo resta, denotado por los elementos de un conjunto, pero que no hacen parte de otro. Entonces, bueno, el complemento es representado por el signo de resta, ¿no? O el signo de la sustracción. Aquí, digamos, tenemos un conjunto A que tiene 5 elementos, que va desde A hasta E, A, B, C, D, E, y el conjunto B arranca en E, pasa por F, G, H, I, J y termina en K, ¿cierto? El complemento de B con respecto a A, aquí hay un error, con respecto a A, estaría representado por, entonces decimos, B complemento A es igual al conjunto de estos elementos, G, H, I, J, K. ¿Por qué? Porque pues en el enunciado está muy claro. El complemento de B incluye todos los elementos que no están presentes en A. ¿Cierto? El único elemento acá que es común sería la E, ¿cierto? Tanto en A como en B. Pero ni F, ni G, ni H,
ni I, ni J, ni K están presentes en A. Entonces, ese conjunto de valores sería el complemento de B con respecto a A. Bueno. Bueno, listo. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Profe, tiene que seleccionar el lápiz, porque la línea es para pro. Ok. Yo la estoy probando, es que descargué, tenía otra, pero tengo montada pues esta nueva, entonces la estaba probando. Bueno, entonces aquí vemos cómo se representa el complemento, ¿no? Y esta es la sintaxis alternativa pues, de nosotros. Bueno, esta sintaxis pues ya la manejamos nosotros. Decimos B menos A, B complemento A, es igual al conjunto de todos los X, tales que X pertenezcan a A y no pertenezcan a B. ¿Sí? Y no pertenecen a B. Esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Coinciden. Esta es una notación general y esta es una notación específica. ¿Sí? Entonces ahí está representado. Bueno. Lo que pasa es que los que tienen el puntico rojo, acá el puntico rojito son los de las versiones que creo que se pueden comprar. Pues viene una versión, pero viene un poco limitada. Uf, creo que me pasé. Bueno, listo. Bueno, también nosotros tenemos acá lo que es el conjunto universal, ¿no? O sea, el conjunto universal, a ver, yo tengo aquí un documento en donde explico esto. Es el elemento que contiene todo, ¿no? El superconjunto. A ver, se me perdió. Sigamos mirando acá. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está bien? No, señor, todo bien. Ok, bueno, listo. Profe, en ese orden de ideas, el conjunto B complemento A es distinto del A complemento B. Sí, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, porque
porque digamos, ahí cómo hacemos una diferenciación. O sea, digamos, como tú puedes ver, estamos mirándolo desde el lado de B, ¿cierto? B con respecto a A, ¿cierto? Entonces nos tocaría mirar los elementos de B que no están presentes en A. Pero si fuera al contrario, el complemento de A con respecto a B sería diferente, porque son los elementos de A que no están presentes en B. Depende del sentido o de la direccionalidad que tú utilices, ¿ya? Por lo tanto, el complemento de B con respecto a A no es igual al complemento de A con respecto a B. ¿Sí me hago entender? Ya serían diferentes. A ver, ¿sí? A ver, para los que no lo han entendido, hagámoslo acá. Tendríamos que colocar de la siguiente manera. Entonces decimos el conjunto A. A ver, B complemento A ya lo tenemos. Saquemos a la inversa. Decimos el complemento de A con respecto a B sería igual a los elementos de A que no están presentes en B. ¿Y cuáles serían? Sería A, B, porque B no se encuentra acá, tampoco se encuentra C, entonces colocamos coma C, tampoco se encuentra D. D. ¿Sí? Dime. Esos serían todos, ¿no, profe? Sí, esos serían todos los elementos. Y si estoy mirando el complemento de B con respecto a A, pues cambiaría, porque serían los elementos de B que no están presentes en A. Entonces, ¿cuáles serían? Pues la única que es común es E, y los que no cumplen la condición, pues sería F, G, H, I, J y K. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ok. Entonces, bueno, estábamos diciendo lo siguiente. Estamos hablando del conjunto universal, ¿cierto? El conjunto universal, pues, lo representamos con la letra U, ¿cierto? Pero no la U de unión, no confundir la unión con conjunto universal, ¿no? Un conjunto universal podría ser las estrellas que hacen parte de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿cierto? O los planetas que hacen parte de la galaxia Andrómeda, por ejemplo. Ese es un conjunto universal, ¿sí? Otro conjunto, el conjunto de todas las arenas del desierto, es un conjunto universal, ¿sí? Que a su vez, pues, puede tener subconjuntos, ¿ya? El universo, digamos, de todas las personas que viven en la Tierra, ¿cierto? Eso es un conjunto universal. Tiene una característica que es contener todos los elementos de un universo. Bueno, dice los complementos realizados con el conjunto universal son denotados por una tilde, ¿no? Entonces, cuando sacamos complemento de un conjunto universal, utilizamos una notación de una X o cualquier letra, puede ser, pero encima debe llevar esta rayita, ¿sí? Bueno, ya está funcionando otra vez, listo.
Aquí a ratos como que se desconfigura, pero bueno. Aquí está muy grueso. Bueno, seguimos mirando aquí. Dice, es decir, el complemento del universo con respecto a un conjunto A estaría dado por todos los elementos que no se encuentran en A, lo cual puede ser también representado por A y guión arriba. Entonces, de tal forma que si el conjunto universal es el alfabeto, nuestro alfabeto, y el conjunto A, con el cual estamos haciendo el complemento, son las vocales, entonces el complemento de A estaría representado por todas las consonantes. ¿Ya? Perdón, el complemento del conjunto universal estaría representado por este símbolo que tenemos acá. Bien. Bueno. Muy aburridora esta publicidad, pero bueno. Bueno, chicos, entonces sigamos mirando acá. Y bueno, pues vamos a encontrar en los conjuntos muchas más cosas, ¿no? Lo que es, por decir algo, el producto cartesiano, ¿sí? Entonces, una forma del producto cartesiano es, por ejemplo, que cuando hay, digamos, dos conjuntos, y pues allí en estos conjuntos se arman pares ordenados con los elementos de cada uno de los dos conjuntos. Pero ustedes ya entienden que es un par ordenado, lo vimos hace un momento, ¿no? Dice, si el conjunto A está formado por los elementos ABC y el conjunto B por los elementos EF, ¿cuál sería el producto cartesiano? Eso es como la multiplicación. Yo sé que ustedes vieron por allá algo que llama los 10 casos de factorización. Y había uno que consistía en multiplicar todos los valores de un conjunto por cada uno de los elementos del otro extremo. Entonces, si el conjunto A está dado por ABC y el conjunto B está dado por EF, el producto cartesiano sería A por B. Entonces sería la multiplicación término a término, lo que manejábamos nosotros en álgebra. ¿Sí? Término a término, ¿cómo sería? Pues multiplicar A por cada uno de los elementos de B. Multiplicar B por cada uno de los elementos del conjunto B y multiplicar C por cada uno de los elementos del conjunto B. De tal forma que el resultado sería este. ¿Sí? A por B, el producto cartesiano de A por B es igual al par ordenado AE, y al multiplicar A por el primer elemento nos da un par ordenado A, E. ¿Sí? Si multiplicamos B por el primer elemento del conjunto B nos da el par ordenado BE. Multiplicamos C por E y obtenemos el tercer par ordenado. ¿Sí? Y asimismo vamos a multiplicar F por estos tres elementos y vamos a obtener otros tres pares ordenados. O sea, tenemos en total, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene 6 pares ordenados. Y ese es el producto cartesiano. Bueno, creo que aquí llegaron más personas. Permítanme, yo actualizo esta asistencia.
Listo. Entonces, bueno, también tenemos el conjunto potencia, ¿sí? 2 a la b, ¿sí? Dice que este conjunto está constituido por todas las posibles combinaciones de los elementos del conjunto en cuestión. Para ser más claros, supóngase que A es un conjunto formado por los elementos ABC, donde el conjunto potencia de A está dado por. Entonces, muy sencillo, ¿sí? Aquí partimos de un conjunto A, lo vamos a sacar aquí aparte. Tenemos el conjunto A igual a este que tenemos aquí, a 3 elementos, A, B, C. ¿Y cuál sería el conjunto potencia? Nos dice que el conjunto potencia 2 a la B, pues son todas las combinaciones posibles que se puedan dar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos entonces que el conjunto 2B, o el conjunto potencia, lo podemos llamar N, por ejemplo, y tenemos que sacar con esos 3 elementos todas las posibles combinaciones. Entonces, partimos de lo que es el conjunto vacío. Decimos que el conjunto vacío está presente en todos los conjuntos, ¿no? Es el primer elemento, el conjunto vacío. Es una propiedad que tienen ellos. Luego, tenemos el elemento A, luego el elemento B, luego el elemento C, ¿sí? Y tenemos que sacar la combinación de A con B, ¿cierto? Entonces, sacamos el primer par ordenado que es A, B, ¿ya? Y sacamos la combinación de A con C, el par ordenado A, C, es una posible combinación. Y por último, pues tendríamos combinación entre B y C, ¿no? Que sería una que estaría faltando. B y C y una combinación ya pues de los 3 elementos en un solo par ordenado, que sería A, B, C, y ya tenemos todas las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, este sería el conjunto potencia. Conjunto potencia 2 elevado a la b, ¿sí? Ya vimos producto cartesiano, conjunto potencia. Y pues hay un tema de relaciones y funciones que ya no alcanzamos a cubrir el día de hoy, que es muy interesante, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Ya pues son las 7:18 minutos. Entonces, bueno, yo estas diapositivas que expliqué el día de hoy, las voy a subir al Drive, porque pues todavía estamos configurando la plataforma de las aulas virtuales. Esta semana les dejamos las plataformas ya funcionando con todos los materiales. Entonces yo les dejaría la presentación que les puse el día de hoy con el monitor para que ustedes la descarguen. Bueno, el día de hoy quiero que hagamos una actividad con base a lo que ya pues ustedes han podido asimilar, y es contestar un cuestionario de preguntas que se encuentra en el siguiente enlace. Pues a ver, digamos que no es una actividad, digamos, rigurosa, digamos que sea calificable, que tenga un alto porcentaje, no, es más bien como para puntos positivos, como para reforzar el tema de conjuntos. Entonces les voy a pasar este enlace. Voy a pasarle este enlace aquí a través del chat. Y ustedes van a responder en 10 minuticos esas preguntas. Y me van a enviar un
un pantallazo de la nota que obtengan, ¿sí? Me lo van a enviar a ese correo, al correo que les publiqué, fran.castillo@uniminutoedu.co, al correo de docente. Toman el pantallazo con la nota que obtengan ahí en la plataforma, en la página web, y eso pues les va a servir como punticos positivos que yo voy a tener en cuenta pues para las otras notas. Profe, una consulta. Sí, señor. Sí, Javier. Sobre la nota del corte 1, ¿cuándo podemos verla reflejada en Génesis? Yo diría que mañana ya se las hemos cargado. Ah, vale, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, listo. Entonces, tomen el enlace y entran al sitio web y van a contestar. Es un cuestionario de 15 preguntas que tienen que ver con la parte de conjuntos. Entran aquí y le dicen, acá hay un botón realizar test. Le dan ahí. Y van a empezar a ver pues todas las preguntas y las van contestando. Y me hacen llegar un pantallazo ya pues con la nota obtenida. ¿Listo? Entonces comiencen. Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, lo que pasa es que llegué un poquito tarde. ¿Será que puedes poner nuevamente tu correo, porfa? Ah, no lo alcanzas a ver ahí en el chat. Mira, acá. Ah, ok. Listo, chicos. Entonces a las 7:30, son las 7:22, 8 minuticos para que lo resuelvan, por favor.
En el, en el asunto del correo me van a colocar actividad, mm, sesión 17 de marzo. Y seguido van a colocar el nombre del estudiante. ¿Listo? Entonces toman el pantallazo con la nota obtenida y, y me lo envían en PDF, puede ser el pantallazo. Al correo que ya les indiqué arriba.
Chicos, quería preguntarles en qué horario ustedes están tomando las tutorías. No teníamos uno definido, profe. ¿No? ¿No tenían definido todavía? No, señor. Ok, bueno, listo. Porque yo pues podría brindarles asesoría el lunes. A ver, hagamos una cosa. Yo le voy a enviar mi disponibilidad al vocero, a Chicos y Fuentes, los horarios que yo tengo disponibles para cuando necesiten asesoría sobre algo. Entonces, poder pues atenderlo, ¿no? Y pues ya ustedes con el monitor acuerdan, digamos, un horario a nivel de grupo en que ustedes, digamos, cuando necesiten asesoría en ese horario que les sirva a mí, podamos conectarnos, puede ser por grupos o individualmente, o hacemos un solo grupo y yo les atiendo las dudas que tengan. Pero entonces voy a definir eso con él y que pues él les pregunte a ustedes más o menos qué horario podemos definir. ¿Listo? Los materiales de hoy, la diapositiva, lo que hablamos hoy, todo esto, yo lo voy a dejar en Drive para que ustedes lo descarguen. Y pues eso sería, yo creo que todo por el día de hoy. Yo los esperaría el día viernes, creo que es que tenemos la otra sesión. Y sí, el viernes tenemos de 8 a 9:30. Entonces, para que pues ese día estemos muy puntuales, ¿sí? No sé, chicos, si tengan alguna otra pregunta. Bueno, les comento que la otra semana aplicarles vamos a hacer fin de semana, tengo que porque es un requisito que tenemos que cumplir también con esas guías, ¿no? Entonces, pues no sería más por el día de hoy, no se les olvide tomar la evidencia de la solución al cuestionario en la página web y me la envían, ¿listo? Entonces son pues punticos para ustedes en caso de que en alguna evaluación o algo necesiten subir la nota, pues si ustedes hacen estas actividades, pues les va a servir también muchísimo. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, entonces los dejo. Pues sé que ustedes tienen ahorita una clase a las 8. Entonces, darles las gracias pues, por la asistencia del día de hoy. El video yo lo voy a cargar a un link en el canal de YouTube que tengo. Yo le hago llegar ese link a ustedes para que pues, la puedan descargar. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, chicos, entonces felicidades, que pasen una feliz noche y hasta pronto.